Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase de la asignatura de Educomunicación que corresponde al tema la comunicación, lenguajes y signos. Esta asignatura de comunicación, como saben, aborda todo lo que es la transformación social. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es revisar cómo nosotros entendemos la comunicación desde la educomunicación y qué papel tienen los signos, los lenguajes y sobre todo cómo todo esto se conecta con la transformación social. Así que les quiero dar la más cordial bienvenida a esta videoclase. Empezamos. Quiero invitarles también a participar mientras vamos avanzando en pensar en las propias experiencias que nosotros tenemos en las redes sociales, por ejemplo, en la universidad, en el grupo de amigos, en su trabajo, en el barrio. La idea no solo es escuchar los conceptos teóricos, sino conectarlos con la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio para lograr de esta manera ejemplificar de mejor forma la comunicación desde esa perspectiva de la práctica humana. Empecemos quizás con dos preguntas clave. La una es, ¿para nosotros comunicar es lo mismo que informar? ¿Y educar es solo repetir contenidos? Nosotros hoy vivimos hiperconectados, nosotros estamos recibiendo constantemente mensajes a través de los aplicativos de WhatsApp, a través de correos electrónicos, tenemos aplicaciones como TikTok, como Instagram, como Facebook, pero eso no significa que realmente no estemos entendiendo. Muchas veces lo que falta no es información, sino diálogo, ¿sí? Hay demasiada información, pero poco diálogo. Entonces, desde la educomunicación entendemos que comunicar es construir sentido con otros. Y eso pasa a través de los signos, los lenguajes, que pueden transformar nuestra manera de ver el mundo. Mientras nosotros vemos esta asignatura, pensemos en qué momento de nuestros días sentimos que hay diálogo real y en cuáles solo nos llenamos de información. Esto es importante para nosotros ir entendiendo la experiencia que tenemos a partir de la comunicación, ¿de acuerdo? Y cómo se vuelve una práctica cotidiana humana. Entonces nosotros vemos que tenemos tres modelos en esta pequeña pirámide. El primer modelo es el modelo bancario, el modelo depositante, es decir, se deposita información en la cabeza del receptor como si fuera una cuenta de banco, por eso se llama educación bancaria. Pasa mucho en clases donde el docente solo habla y el estudiante memoriza. En segundo, tenemos el modelo que se le conoce como conductista. Aquí lo importante es obtener respuestas rápidas, correctas, sin mucha reflexión, memoristas, como cuando solo respondemos un test marcando opciones para salir. Y el tercero es el modelo dialógico. Este modelo dialógico transformador se construye a partir de la suma de todos, es decir, a partir de la experiencia colectiva. Este es el modelo que nos interesa a nosotros desde la asignatura de la educomunicación. Y nos preguntamos, ¿con cuál de estos tres modelos nos identificamos más en la experiencia? ¿De acuerdo? Entonces, en esa experiencia, digamos así, transformadora, dialógica, vemos siempre lo más cercano a todo esto, volviendo a esta pirámide, vemos que tenemos como base la experiencia humana, es decir, toda comunicación nace del encuentro entre personas con historias, emociones, contextos. Y sobre esa base aparece, segundo peldaño, la ética, es decir, cada acto implica valores, decisiones, responsabilidades. Entonces no es lo mismo comunicar para manipular, por ejemplo, que comunicar para cuidar y acompañar.
En el primer peldaño, o en el último de abajo hacia arriba, tenemos la transformación. Cuando la comunicación genera cambios personales y sociales, la comunicación está transformada. Entonces aquí parte de una idea central que es importante que nosotros la registremos, y es que la comunicación no solo es una técnica, sino que es una experiencia humana. Por lo tanto, es una ética que transforma. Entonces yo quiero invitarles a ustedes a reflexionar, a pensar en qué mensajes, qué conversaciones han marcado algún cambio en el transcurso de su vida. Porque eso nos permite a nosotros lograr entender cuáles son estos enfoques que buscamos. Por ejemplo, el enfoque dialógico. Nosotros desde la educomunicación trabajamos con un enfoque que se denomina un enfoque dialógico. Eso implica al menos tres cosas. Por un lado tenemos en el primer cuadrante el pensamiento crítico. Es decir, nosotros no es que nos comemos o nos tragamos cualquier mensaje, sí, sino que cuestionamos, analizamos quién habla, quién remite, desde dónde habla, con qué intereses está haciéndolo, ¿sí? Y el segundo es la participación activa. Ahí ya no hay emisores todopoderosos como la televisión y receptores pasivos como los ciudadanos, sino que todos podemos ser emisores y receptores al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes transmiten, hacen un en vivo, por ejemplo, un live, o cuando comentan online, o cuando responden a una historia, por ejemplo en Instagram o en Facebook o en WhatsApp, están participando. Por lo tanto hay una doble vía ahí. Entonces deja de ser unidireccional para ser bidireccional. Y tercero está la ciudadanía crítica, es decir, usar los medios para construir una comunidad. Por ejemplo, para exigir derechos, para denunciar injusticias, para proponer alternativas. Entonces yo quiero dejarles una pregunta aquí como para ir reflexionando y caminando hacia la siguiente lámina. ¿Cómo ustedes están usando las redes sociales de cada uno? Es decir, ¿lo hacen solo para entretenimiento o también para ejercer ciudadanía, ejercer derechos? ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos permite a nosotros lograr comprender la dimensión del ecosistema digital que ustedes se desenvuelven. Yo les había enviado, a ver, ¿se acuerdan? La educación previa. Es un material que cuestiona, digamos, en términos fílmicos, un documental que cuestiona fuertemente los modelos educativos tradicionales. Y además presenta experiencias alternativas que son más creativas, más participativas. Entonces, mi sugerencia es que cuando tengamos el espacio ya presencial, lo que hablemos de educación y creatividad, luego hagamos en base a este documental, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes se fijen en unos puntos que me parecen relevantes destacarlos. Uno es cómo se presenta la relación docente-estudiante y qué similitudes hay en nuestra clase, qué críticas hacen a la escuela tradicional y qué propuestas aparecen que dialogan con la educomunicación. Aquí, digamos, yo creo que la frase clave que queremos rescatar es: educar es ayudar a otros a pensar, no a decirles cómo ni qué pensar, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante. Ahora bien, la comunicación, los lenguajes y los signos es importante porque nosotros no comunicamos solo con palabras. Nosotros ya venimos desde el primer semestre mirando cómo el lenguaje corporal emite comunicación, la semiótica a partir de los signos emite comunicación. Entonces nosotros tenemos distintos recursos. Tenemos el texto, es decir, todo lo que escribimos, todo lo que hablamos, pero también tenemos las imágenes, ¿no? Es decir, las fotos, las ilustraciones, los memes, las capturas de pantalla que se hacen en los dispositivos celulares.
Pero también tenemos los audios, ¿no? Es decir, los efectos del silencio, el tono de voz, las notas de audio que mandamos y los diferentes tonos, los ruidos que se generan, las miradas, las posturas, los movimientos de manos, las expresiones faciales. Entonces, si nosotros nos detenemos a ver un simple video de TikTok o una historia de Instagram, suelen aparecer todos estos lenguajes fusionados, combinados. Entonces la comunicación a nosotros nos invita a leerlos, esta combinación de manera crítica y también a usarlos de manera consciente cuando nosotros creamos contenido, es decir, no solo somos consumidores sino que producimos, por eso hay esta categoría del prosumidor, ¿de acuerdo? Entonces, comunicar pasa, digamos, es a usar signos, no solo letras, o usar sonidos. Entonces también son signos, por ejemplo, los emoticones, los colores de una marca, un silencio incómodo comunica, el corazón, cuando tú das una reacción en Instagram, o en TikTok o en WhatsApp, das un corazón o like, eso comunica. Entonces el mismo emoticón puede ejemplificar algo distinto según el contexto y la relación con la otra persona. Un like puede ser apoyo, puede ser una ironía. Entonces, aquí la invitación es hacer ese ejercicio en conjunto y pensarnos en cómo un emoticón lo usan a partir también generacionalmente. Es decir, si un emoticón significa lo mismo cuando lo envías a tu mejor amiga, a tu mejor amigo o a tus padres. Y ahí nos damos cuenta de que el significado siempre es contextual, ¿de acuerdo? Bien. Miremos un caso actual de la Cruz Roja en las cuentas de TikTok. Veamos un ejemplo concreto de comunicación. Es decir, esa comunicación que pasa por la educomunicación en redes. Es decir, por ejemplo, en la campaña de la Cruz Roja en TikTok, imaginémonos una serie de videos cortos sobre los primeros auxilios, las donaciones de sangre, ¿sí? Todo esto en una sola semana. Y las visitas superan los 2 millones de visitas. Entonces, la campaña utiliza lenguaje juvenil, memes, sonidos virales, sonidos en tendencia y gestos que ustedes los reconocen instantáneamente. Por ejemplo, los bailes que están en tendencia en TikTok. Entonces, aquí lo interesante no solo es el número de visitas, sino cómo se combinan los recursos visuales, los recursos sonoros y los recursos corporales para enseñar algo que es importante. Cómo salvar una vida, cómo donar sangre. Entonces, nuestra reflexión pasa por pensar qué tipo de campañas funcionan mejor en esta fusión de lenguajes y superan a la perspectiva antigua de una volante, de un impreso, ¿de acuerdo? Bien. Si estás viendo este video con un poco de tiempo y no lo estás reproduciendo de manera acelerada, yo te propongo que pauses un momento después de esta lámina y hagas el siguiente ejercicio. Primero, analiza los signos del video de la Cruz Roja de Ecuador y mira qué colores usan, qué tipo de música están usando, qué gestos y qué texto acompaña en la pantalla. ¿De acuerdo? Y luego pregúntate cómo construyen un mensaje que realmente atrapa a los jóvenes. Es decir, quiénes son los personajes también. Cuando hagas eso, comparte las conclusiones en el aula, en nuestra clase, porque la idea es que nosotros identifiquemos qué hace que un mensaje sea pedagógico, pero al mismo tiempo sea atractivo, que ese es el gran reto. ¿De acuerdo? Bien, no olvidemos algo que lo veníamos viendo desde la primera clase y me parece importante reforzarlo. La comunicación, entendiendo desde su origen, nace
en el laboratorio europeo, vamos, no es que nace un laboratorio europeo, sino que en América Latina se liga a través de las luchas sociales, los procesos comunitarios y los proyectos educativos populares. Y la comunicación tiene un fuerte compromiso político y social porque busca ser una herramienta de liberación, especialmente para las comunidades que han sido marginadas históricamente. Entonces la comunicación tiene un propósito, y es que su propósito justamente es empoderar estas comunidades que no solo consuman mensajes, sino que puedan producir, discutir, resignificar. Por eso yo les decía que hay espacios de radios comunitarias que producen y emiten sus mensajes. Y eso es un ejercicio pedagógico de la comunicación. Porque la comunicación va de la mano del pensamiento crítico. Entonces no se trata de usar tecnología. Es decir, no buscamos ser expertos en el manejo tecnológico, sino de preguntarnos para qué y para quién la usamos. Hay diversos autores, por ejemplo Barbas, que plantea que la educomunicación no solo es una disciplina, sino que es una filosofía de transformación y un campo de disputa entre el modelo tecnocrático y el modelo humanista. Primero, es más que una disciplina. ¿Por qué? Porque no se queda en los límites del aula, no se queda en el currículo o en el programa académico, sino que nos transversaliza la vida cotidiana y nos transversaliza nuestros medios sociales, nuestras redes sociales. Pero también, en segundo lugar, es una filosofía transformadora, porque no solo quiere describir la realidad, sino que quiere transformarla, cambiarla. Y tercero, y no menos importante, es que es un campo en disputa. ¿Qué quiere decir eso? Que está en permanente lucha entre una visión tecnocrática centrada en aparatos tecnológicos, métricas, datos, y una visión humanista centrada en las personas, en sus historias, en sus derechos. Y esto es quizás las cosas más importantes que tiene la educomunicación. Ahora bien, en Uruguay, por ejemplo, había un plan que se llamaba el Plan Ceibal, que era muy conocido, integraba la tecnología con la educación. Pero no solo se trata de entregar tablets o computadoras, sino que se trata de promover procesos de investigación, de búsqueda, de análisis de información y de trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, desde la educomunicación, este tipo de proyectos no muestra que la tecnología puede ser una puerta para el acceso o para fortalecer la autonomía de los estudiantes. No estimula el trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer es, lo que busca la educomunicación es permitir que los niños y las niñas y los jóvenes se conviertan en productores de significado. Es decir, no solo sean consumidores, no solo sean usuarios en términos de ser un número más. De ahí que las radios comunitarias, las radios escolares son un gran ejemplo. Aquí en Ecuador y en Perú, los espacios de niños y niñas y adolescentes no solo aprenden aspectos técnicos de cómo hacer una radio comunitaria, sino cómo usar un micrófono, una consola, sino que también aprenden expresión, pierden el miedo al hablar en público, hablan de su identidad, cuentan su cultura, su barrio, su lengua, ¿de acuerdo? Y por lo tanto comparten comunidad, comparten sus problemas, sus sueños colectivos, sus proyectos a futuro. Y ahí hay una construcción de liderazgo, es decir, se organizan programas entre